Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Y aquí estamos una vez más con Cuarentena Cultural, un espacio dedicado a la literatura de la memoria, teatro, cuentos, leyendas, referidas al norte y a Tarapacá de manera precisa. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de Isla Pelícano, un cuento que narra la existencia de un hombre que se llama Rubén Castiblanco, notario, quien encuentra una botella en la playa. Esta botella tiene un mensaje y en él se señala que en una isla llamada Pelícano están ocurriendo hechos horrorosos. Firma un hombre que se llama Fermín. El notario investiga y llega a realizar contacto con el propietario de esta isla, un francés acaudalado. Al final de cuentas, decide ir a visitarlo para hacer un negocio. Y así se encamina a la hacienda El Saucillo. Veamos ahora qué ocurre cuando llega a ese lugar. El Saucillo era un verdadero complejo de licor que fue construido por Beaumont entre 1843 y 1853, cumpliendo así su propio sueño de tener la residencia más lujosa del país. Del mismo modo, la propiedad representaba un verdadero homenaje a su padre fallecido, un distinguido general francés. Se calcula que en esa edificación, incluida la capilla, el propietario invirtió unos 1.000 pesos oro de la época. El estilo de la casa patronal era mozo-árabe, siguiendo la línea neogótica. Los vitrales, los mármoles, las ventanas, los vidrios, los muebles y las rejas de fierro y bronce habían sido traídos desde Italia. La entrada a la casa central era empedrada y seguía una larga alameda de árboles exóticos traídos desde Brasil. El Saucillo abarcaba más de 1.000 fanegas de terreno, en las cuales se cultivaban extensas plantaciones de vid, cuyos primeros sarmientos de uva eran provenientes de las Islas Canarias. También tenía túneles y calabozos que eran usados para mantener detenidos y castigar a los peones bajo su dominio. Por esta deslumbrante mansión habían desfilado muchos personajes influyentes, políticos, empresarios, religiosos, embajadores y altas autoridades. Junto a ellos también frecuentaron otros individuos de dudosa reputación, dedicados al tráfico de esclavos, asesinos y torturadores contratados por el dueño de casa. Al llegar la diligencia al portal de la hacienda, unos guardias armados de escopetas y montados a caballos inquirieron al cochero su identificación y motivo de su parada en esa residencia. Rubén sacó su cabeza por una ventanilla del coche y dio las explicaciones formales para que le accedieran su ingreso. Un vigilante de rasgos amerindio y muy fornido asintió la solicitud, señalando que el patrón lo estaba esperando y que él lo iba a escoltar hasta el interior de la propiedad. Era Jacinto, el capataz, un tipo despreciable, un auténtico perro guardián de todas las instalaciones y de los intereses de su amo. Cuando el carruaje cruzó la larga alameda, Rubén comenzó a divisar la mansión que se encontraba a unos 300 metros adentro. También se percató de un movimiento de personas que salían a la puerta, entre los que se contaban la servidumbre y algunos guardianes. El coche se detuvo en la puerta de la lujosa vivienda. Un sirviente negro abrió la portecilla, bajó una pequeña escalinata de la diligencia e hizo una reverencia con su cabeza al visitante. Rubén bajó con cuidado y apenas tocó el piso se encontró a menos de 2 metros con Beaumont. Lucía un frac con hombreras anchas y cuello vuelto. Su pelo era largo y rizado, de color ceniza, con largos bigotes, patilla y perilla. Tenía un sombrero capa alta y zapatos con punta estrecha que luego se ensanchaba. Indudablemente, lo que más le llamó la atención fue el fino parche negro que portaba en su ojo izquierdo y que contraponía con el otro ojo sano, de color
azul centelleante. Su examen visual fue interrumpido por un saludo levemente afectuoso del francés. Monsieur Rubén Castiblanco, bienvenidos a mi mansión. Respetado señor, muchas gracias por su cordial hospitalidad, respondió formalmente Rubén. Enseguida lo invitó a pasar al hall central, finamente decorado con muebles importados de Europa. Una mujer negra y gorda esperaba paciente con una bandeja de plata con pequeños vasos que dirigió primeramente al invitado y después al anfitrión. Jean, con cortesía, hizo un brindis. Monsieur Rubén Castiblanco, quiero brindar por esta magnífica oportunidad de conocerlo y de poder iniciar un próspero negocio. Gracias, señor Bohemond. Por simple curiosidad, dígame cuál es la procedencia de este licor. Monsieur, este pisco está elaborado en mi hacienda. Espero que le agrade, aseguró amable el patrón. Es incoloro y muy fragante y extremadamente seductivo, afirmó Rubén después de una rápida ojeada. Al punto bebió un sorbo. Y sabe terriblemente fuerte, pero muy delicado, con un marcado aroma a fruta, concluyó. Monsieur, por lo que veo usted sabe de buenos licores. Salud, remató el francés. Cuando Rubén bebía el licor, de sorbo en sorbo, vio pasar al hombre negro que le había recibido llevando su maleta de cuero hacia un segundo piso, al cual se accedía por una larga y ancha escalera de mármol y pasamanos de bronce. Una vez tomado el brebaje de uva, el francés le invitó a pasar a una gran terraza donde tenía preparado un desayuno. Castiblanco, a pesar de su cansancio y su incómoda indisposición física, aceptó la invitación sin antes pasar a un baño de servicio, donde había un lavamanos y una gran jarra de loza, con agua. Esa oportunidad la aprovechó para ocupar el sanitario y lavarse la cara de manera ligera. Una vez que se emperifolló sus cabellos y bigotes, salió rumbo a la glorieta. Allí estaba el hacendado relajado. Al verlo ingresar le ofreció atento asiento en su mesa de campo. En la cubierta del mueble se exponía una gran fuente llena de frutas de la zona, naranjas, uvas, manzanas, peras y mangos. En varios platillos también habían diferentes tipos de panes y dulces, jugos naturales, en jarra de greda y otros pastelillos que abundaban en el mesón. El potentado, sin mayores preámbulos, se internó de lleno al tema central. Monsieur Castiblanco, después de leer su propuesta, debo reconocer que me interesó el tema. Disculpe la franqueza, pero no soy un hombre de muchas palabras. Eso sí, me jacto de tener un buen olfato para los negocios. El notario, para seguir la dinámica de la plática, expuso en precisos términos la historia de Isla Natividad. Una vez terminados los pormenores, extrajo de un portafolio unos documentos que estaban delicadamente doblados, los cuales correspondían al dominio de dicha isla. Con ello fundamentó su propuesta. Al francés se le abrió el apetito por las posibles ganancias que podría obtener en la adquisición de una nueva propiedad, y sin mayor dilación afirmó: Monsieur, debo admitir que me gustaría llegar a buen puerto con su oferta. Degustado el suculento desayuno y después de haber llegado a un preliminar acuerdo comercial, Bohemond invitó a su visita a conocer la hacienda. En el recorrido, Rubén descubrió a decenas de trabajadores chinos y negros que laboraban fatigosamente la tierra. Muy cerca de ellos se encontraba resguardando las faenas los capataces, montando sus caballos y con el látigo en la mano. Aunque el ambiente se veía bullente de trabajo y el extenso terreno de vigorosos viñedos, se sentía un olor a miedo y muerte. Posterior a la extensa caminata y la prueba de unas carnes de cerdo ofrecidas por los peones,
Ambos personajes convinieron en hacer una reparadora siesta. En la privacidad, a Rubén le preocupaba que fuera descubierto por el siniestro individuo y por lo mismo corriera peligro su vida. En un impulso repentino, sacó de su chaqueta el mensaje que guardaba secretamente y lo releyó. Sin embargo, ahora se detuvo en el nombre del firmante, Faustino. Vino a su memoria un muchacho que conoció y que se llamaba de igual modo. ¿Será el mismo? No puedo creerlo. Eso sería mucha la coincidencia. A más de eso, ¿cuántos hombres no se llamarán de igual modo? Pensó para sí. El adolescente negro que conoció había sido criado por una buena familia de apellido Casanova, quien le enseñó a leer y a escribir. Fue, indudablemente, un chiquillo aventajado considerando su condición de siervo emigrante. Recordaba que esa anécdota había pasado alrededor de unos 10 años atrás. Lo último que supo sobre René Casanova y su esposa es que habían fallecido. Del joven criado nunca supo nada más. ¿Sería ese Faustino que conoció el mismo del mensaje? Con los pocos datos que tenía, no podía asegurar dicha hipótesis, hasta no descubrir más antecedentes del cautivo. Llegada la noche, el hacendado agasajó al viajero con una apreciable cena para cerrar el negocio convenido. Mientras se nutrían con diferentes tipos de carnes, cerdo, conejo, vacuno y cabrito, acompañadas de finos y exquisitos mostos nacionales e importados, el huésped se pavoneó con las experiencias y dramas vividos en la guerra entre Francia y México, ocurrida entre 1838 y 1839, conflicto bélico que se enmarcó dentro de un intento del Estado francés de conseguir privilegios económicos en Hispanoamérica. Exactamente, en esa confrontación, según Beaumont, habría perdido el ojo por culpa de una bala enemiga. Entre copas y copas, la conversación se tornó un monólogo tedioso, fútil y extenso. El francés insistía en explicar con lujo de detalles la forma que había amasado toda su fortuna. Rubén, de manera paciente, escuchaba y pensaba de qué manera podía consentir el hacendado visitar Pelícano. La ocasión se le presentó, casi al finalizar el coloquio, cuando el acaudalado hizo algunos comentarios sobre lo perjudicial que significaba para la economía del país la promulgación de la nueva ley dada por el presidente Porfirio Melgarejo. Sé que no es buena educación hablar de política en la mesa, pero dígame por simple curiosidad, ¿cuál es su opinión sobre este tema?, inquirió el francés. Disculpe, ¿usted se refiere a la abolición de la esclavitud?, consultó despreocupado Rubén, al tanto que el francés afirmaba con la cabeza. Bueno, verá, si bien todos los hombres deben ser libres, pero creo que en circunstancias históricas los intereses nacionales están por sobre cualquier ideal humanitario. Debemos reconocer que gracias a la importación de trabajadores orientales, la agricultura ha crecido y la economía en general del país ha mejorado. Reflexionó de manera astuta Rubén, por supuesto para ganarse la confianza del explotador. Comparto absolutamente con usted, monsieur. Me gustaría que viera con sus propios ojos cómo desarrollo mi floreciente trabajo en Pelícano y cómo contribuyo al progreso de esa nación. Me encantaría conocer su isla, con los ojos resplandecientes, aseguró el notario. Les demostraré que, como todos esos hombres traídos del Oriente, están dispuestos a trabajar por un sueldo y comida. Es cierto que algunas veces nos vemos obligados a usar el látigo para que hagan bien su faena, pero a su vez le damos la posibilidad de tener una vida más segura. Mesía, estoy dispuesto a viajar a Isla Pelícano cuando usted lo decida.
Bien, très bien. No se habla más. Mañana mismo lo haremos, enfatizó el ricachón. Más tarde, tras las despedidas, sobrias entre los dos hombres, un sirviente acompañó a Rubén a su recámara para descansar. Cuando el sol asomaba sus primeros rayos, se llevó a cabo la travesía de 3 horas en diligencia desde el Saucillo a Caleta Canoeros. Allí una nave con un casco de madera fino y ligero, conocida como Clipper, trasladó a Pelícano a la pequeña tripulación compuesta por Remón, Castiblanco, 2 guardias y 5 sirvientes. Pelícano quedaba a solo 5 kilómetros del continente y la embarcación demoraba 35 minutos en llegar a ella. En el momento que estaban a menos de 100 metros del islote, Castiblanco presenció los imponentes y rocosos acantilados que protegían el terreno. Los guanayes, pelícanos y piqueros abundaban por doquier y cruzaban en libertad por el aire el pequeño dominio, posándose algunos en los picos más altos. Sin mayor demora, la delegación desembarcó en un estrecho muelle donde aguardaba un grupo de guardias comandado por Aníbal, un tipo de raza negra, corpulento, agresivo, de mirada turbia y gesto hosco. Era el capataz, hombre de confianza de Remón. En pleno camino, la comitiva cruzó con un pelotón de hombres semidesnudos que eran resguardados por otros que montaban fuertes caballos y hacían sonar al viento su látigo para apurar la faena o para castigar algún error. Era una masa de peones compuesta por 80 personas, entre chinos y negros, que sacaban el guano a pulso en carretillas, a la rastra o en costalillos, el que luego de haber sido conducido a la tolva, era volcado dentro de enormes mangueras que estaban conectadas con pequeñas lanchas que lo llevaban a los barcos para trasladarlo al continente. En medio del brutal trabajo y la explotación de hombres, había una destacada casona de madera que relucía por su cuidado y limpieza. Era la vivienda del patrón. En esa área se detuvo el cortejo y el hacendado invitó a su huésped a ingresar para descansar en una habitación dispuesta para él. Rubén no tenía ninguna intención de hacerlo, ya que su interés estaba centrado en conocer cuanto antes toda la isla, en especial la zona resguardada, donde suponía se encontraban algunas pequeñas cárceles destinadas a los trabajadores rebeldes y responsables de algún traspié. Pero ante la insistencia del francés, no le quedó más alternativa que aceptar y reposar en una cómoda cama ubicada en una amplia habitación al final del pasillo de la casona. Mediaba las 13 horas. El sol picaba con fiereza las testas de todos los peones que trataban de romper la dura costra del guano, un material llamado caliche, con unas barretas de fierro para poder sacar de abajo el guano blando, el guano puro. La mente de Rubén no dejaba de funcionar. Trataba de inventar algún pretexto para conocer las tenebrosas mazmorras. Cuando estaba inquieto en sus cavilaciones, un sirviente negro se acercó a la pieza del notario para avisarle que el patrón lo invitaba a almorzar. Al notario le parecía una futilidad merendar, pues su ansiedad de descubrir el islote era inmensa, a tal punto que sentía la necesidad de escapar a las atenciones para descubrir la cárcel de Faustino. Pese a todo, y para no generar sospecha, se dirigió sin retraso al comedor. En la cabecera de una gran mesa rústica le esperaba Remón. Los cubiertos estaban rigurosamente ordenados. También había varias bandejillas con pan amasado, choclos, ají y quesos. Al ver a entrar a Rubén, le hizo un gesto amistoso con su mano para que se sentara a su lado derecho. ¿Descansó, amigo mío?, consultó amablemente el déspota. No mucho, por cuá.
La verdad es que tengo ansiedad. ¿Por qué esa ansiedad? Sondeó con recelo el francés. Rubén sintió que una leve turbación se apoderaba de él. Temió que sus espontáneos dichos lo traicionaran. Sin más tardar, esbozó una explicación lógica. Bueno, me va a disculpar, pero debo confesar que es la primera vez que visito una isla guanera y me ha impresionado muchísimo, afirmó Rubén. Vemón no puso mayor reparo, ya que justo en ese momento entró un chino viejo y delgado. Traía en sus manos dos bandejas con varios platillos de pescados, crustáceos y algunas algas marinas para saborear. Monsieur, me imagino que le agradan los pescados y marisco, ¿no? Preguntó el francés. No faltaba más, me encantan, aseveró el notario con un simulado afecto. De improviso, apareció otro chino muy joven, con una botella de vino que descorchó sin mucha pericia. Rubén, la verdad que no tenía mucho apetito, pero para no desairar al dueño de casa, se sirvió algunos trozos de pescado. El francés, ensimismado, comenzó a merendar de todo un poco. A toda la comida la embetunó con ají. Verá, me gusta mucho la preparación regional de este ajiaco. La reunión transcurrió pesada y casi en silencio. Al llegar al postre de frutas naturales, Vemón propuso, a modo de reposar de la opípara comida, pasear por otros sectores de la isla, ante lo cual Rubén aceptó animosamente. En cuanto el almuerzo terminó, ambos hombres salieron de la residencia y recorrieron sosegadamente el descampado. Entre los peñascos y cerros se veían sentados en la tierra los peones comiendo unas macilentas porciones de arroz y pescado. Al ver pasar al patrón, dejaban automáticamente de alimentarse y hacían unas exageradas reverencias con sus cabezas. Subieron y bajaron por el difícil y agreste terreno del cual emanaba un pesado hedor a amoníaco que le provocaron al notario en más de algún momento agudas arcadas, lo que obligó al patrón a regresar de inmediato a la vivienda. Decisión que lamentó muchísimo Rubén, pues abrigaba la esperanza de localizar los calabozos. Siento mucho que se haya indispuesto por el mal olor del guano. Bueno, la verdad que hay que tener estómago para vivir aquí. Antes que se me olvides, esta noche haré una fiesta privada con unos amigos muy cercanos. Me gustaría que usted participara como mi principal invitado, comentó el patrón, dibujándose en su boca una sonrisa fingida. Castiblanco asintió ligeramente con su cabeza y se retiró sin disimular su indisposición. Al llegar a la recámara, a todo andar, ingresó al baño para vomitar por completo lo que contenía su estómago. Con la frustración de no haber podido explorar mejor la isla y la sensación desagradable en su cuerpo, se recostó en la cama y a los pocos minutos se quedó dormido. En ese estado de sopor pasaron por su mente aceleradamente muchas figuraciones. La botella náufraga, Vemón azotando a esclavo y otras tantas escenas imaginadas. De repente su sueño fue interrumpido por dos precisos golpes que sintió en la puerta. En breve se escuchó: «Señor, el patrón le espera para cenar». Era la voz áspera de un sirviente. «Gracias, voy enseguida», confirmó Rubén. Se levantó y abrió su maleta para colocarse un vestuario ad hoc para la ocasión. Especuló que los amigos de Vemón eran autoridades, por lo mismo debía presentarse formal, es decir, con levita. Un rato después salió del cuarto y se orientó hacia el salón central para compartir con esos misteriosos personajes que no conocía. Al llegar a la habitación encontró a Vemón, parado con un trago en una mano y en la otra un habano.
Vestía un impresionante traje de coronel de ejército francés de la época. Dos hombres mayores lo acompañaban. Uno era de baja estatura, gordo y calvo, y el otro era alto, de rostro siniestro. El francés, al ver a Rubén, lo recibió con un afectivo saludo. Sin demora, les presentó a sus camaradas. El bajo era Cristiano Peloni, un político conservador y socio del francés. El alto era Nico Parelli, un sujeto oscuro vinculado al tráfico de opio y al comercio de prostitutas orientales. En otro costado de la sala, siempre guardando una distancia prudente, se encontraba observando todo lo que ocurría Aníbal, el caporal. Los mozos se esmeraron en servir varios aperitivos, siendo el más apetecido el pisco de la misma viña El Saucillo. Cuando estaban en una animada conversación sobre insulsas anécdotas personales, aparecieron por la puerta central otros dos personajes, de unos 50 años de edad. Eran los hermanos Patricio y Arnaldo, hijos mayores de Cornelio Arpillaga, uno de los mayores empresarios de la producción de vid. De los dos hermanos, el notario se había enterado de escandalosas historias que acostumbraban a realizar en fiestas privadas de la clase alta. Los comensales se sentaron a la mesa. Tres mozos chinos entraron con una abundante y exquisita cena marina, que pusieron en la mesa finamente decorada con orquídeas. De pie, el francés, con una copa de vino en su mano, llamó la atención de todos. «Queridos amigos, quiero hacer este brindis por mi invitado, don Rubén Castiblanco, notario de Costa Brava, quien me visita para hacer un excelente negocio». De inmediato todos brindaron al seco una copa de vino. Sin mayor preámbulo, comenzaron a degustar con avidez todos los platos servidos. De buenas a primeras, Cristiano interrumpió la cena con una información alarmante. «Amigos, ¿se enteraron de la última noticia publicada en el diario La Verdad?» «¿Te refieres al barco La Libertad que se hundió en Colonia?», consultó Arnaldo. «Sí, efectivamente». «Ay, fue una tremenda tragedia. Creo que murieron como 300 culíes encerrados en la bodega», comentó Patricio. «Mire, lo que me llama la atención es que la embarcación se hundió no a causa de los vientos fuertes ni de los terribles temporales, sino por un voraz incendio provocado por los culíes, a quien se les cayó una lámpara de petróleo sobre sus colchones de paja. Figúrense, los únicos que se salvaron de ese desastre fueron el capitán y la tripulación compuesta por 16 personas», aseveró Cristiano. «Qué penoso. ¿Cómo habrán sufrido esos cristianos?», se quejó Rubén. «¿Cristianos? No, señor. Sepa usted que esos culinos son cristianos. Son asquerosos animales que se multiplican como conejos por todas partes», juzgó con ironía Patricio. «Ay, no hay duda que con la muerte de esos infelices se le ha hecho un gran favor a China, pues bien sabemos que la miseria que vive ese país es consecuencia de su sobrepoblación, ¿o no?», agregó Arnaldo. «Lo peor de todo ha sido la importante pérdida que han sufrido esos empresarios, pues, quien después de la durísima travesía de 3 meses se quedaron sin nada», añadió Nico. «Este desastre me hace recordar de lo que pasó una vez aquí en esta isla. En esa oportunidad unos 60 chinos consiguieron burlar la vigilancia de mis guardianes, pero al verse acorralados decidieron suicidarse, lanzándose de los acantilados. ¡Qué imbéciles! Murieron como ratas», comentó el francés sin disimular su sarcasmo. «Algo parecido ocurrió en la isla de mi padre, el Socavón,
donde algunos culíes que se rebelaron los castigamos con docenas de azotes hasta dejarlos sin respiración. Y cuando los soltamos, después de dar unos pasos vacilantes, cayeron inconscientes al suelo. Bueno, ahí mismo los guardias los llevaron al hospital y una vez que se recuperaron, algunos desgraciados se suicidaron. A los orientales que quedaron, los médicos curaron sus espaldas en la tarde, pero en la mañana del día siguiente debieron volver a curarles las heridas abiertas nuevamente por los látigos que les dimos, debido a los suicidios de sus compañeros. Con sangre se aprende a respetar, ¿o no? De manera burlona hablaba Arnaldo. Lo que no sabe mucha gente es que esos asquerosos chinos vivían en su tierra en la más completa miseria, endeudados y en condiciones esclavistas de trabajo. El venir a trabajar al país fue lo mejor que les haya sucedido en la vida, aseveró Cristiano. Amigos, por favor dejemos a los muertos tranquilos, pues perturban nuestra buena digestión. ¿Por qué no mejor no hablamos de mujeres y sexo? Nico trató de cambiar el rumbo de la conversación. Très bien, eso me parece mucho mejor. Salud, amigos, afirmó el francés. Quiero contarles que me llegaron 20 mujeres chinas para saciar sus apetitos sexuales. Todas ellas tienen entre 14 y 18 años de edad. ¿Qué les parece? Están vírgenes, dispuestas a todo por 2 libras de arroz, opio y un cobijo. Nico se expresó con morbosidad. ¿Y cuándo las podemos ver?, consultó Patricio. Pronto, en la próxima fiesta que haga en mi mansión. Los voy a invitar. Très bien, podría aprovechar de llevar a Nerón para que se relaje. Eufórico, exclamó el francés. ¿A tu perro? Sí, el bruto está muy tenso, ya que no tiene ninguna hembra en esta isla. Se ríe a carcajadas. Oh, querido amigo, tú como siempre eres el más pervertido de todos. ¿Acaso ustedes lo han gozado también con mis perversiones? Bueno, hablando de placeres, mi querido Nico, dime, ¿trajiste algo de la diosa?, indagó Patricio. Sí, no te preocupes. Una vez que cenemos podemos probar un adelanto de mi último cargamento de opio. No te olvides que debes dejarme una parte para mis culíes y para mi consumo personal, advirtió Nico. No faltaba más. Es increíble cómo los culíes ya ni siquiera quieren comer arroz. Ahora cambian sus platos por opio. Bueno, es la mejor forma que tenemos para mantenerlos bajo control, atestiguó Cristiano. Tienes razón, solamente con la droga podemos disciplinarlos para que hagan las tareas diarias, continuó Patricio. Y con ello evitamos que se escapen, se rebelen y quemen nuestras plantaciones. ¿No es cierto? Claro, la droga es la vía más rápida para que se suiciden si están cansados de su vida, explicó Arnaldo. Bueno, no hablemos de suicidios, por favor, pues ustedes saben que ellos son muy perjudiciales para nuestros negocios. Imagínense que hace una temporada atrás estos macacos se estaban matando uno a diario. Un día uno de ellos escaló hasta la cima más alta de la chimenea de la hacienda y se ahorcó en presencia de todo el mundo. Ahí mismo entré en cólera, hice bajar su cuerpo y lo quemé a la vista de toda la plantación, esparciendo las cenizas al viento, relató Cristiano. ¿Y para qué hiciste eso? Bueno, es una manera de violar las creencias chinas, las cuales son contrarias a la dispersión del cuerpo ni del espíritu. A ver. ¿Podemos cambiar de tema, por favor? Amigo Memón, quiero pedirte algo, interrumpió Patricio. Pide, hombre, antes que me emborrache. Con voz ebria habló el francés. Mira, ¿por qué no nos invitas a participar de tu acostumbrado ritual?
Todos queremos divertirnos esta noche. ¿No es cierto? Sí, sí, dijeron todos. De paso, tu nuevo invitado conoce tus placenteras fiestas. Très bien. Sequemos de inmediato estas copas y vamos de una vez a divertirnos. Espero que a nuestro querido notario le guste la experiencia única que va a vivir. En todo este diálogo, Rubén mantuvo un tenso mutismo sin ser advertido, para su suerte, por los demás contertulios, quienes discurrían con absoluto desparpajo. Bemón, sin hacerse de rogar, consintió de inmediato en ir a visitar las cárceles para dejar rienda suelta a sus deseos zoomorfos. Mareados por el licor, con ciertas dificultades, los potentados se alzaron de sus asientos y, guiados por Aníbal, salieron de la vivienda. El único que estaba sereno era Castiblanco, quien había evitado ingerir el alcohol durante toda la plática. Bien, vamos a llegar hasta aquí. Vamos a ver mañana el último capítulo de Isla Pelícano y vamos a descubrir entonces qué es lo que ocurre en estas cárceles donde están hacinados negros y chinos en condiciones infrahumanas y donde ocurren los peores horrores que podamos imaginar. Así que mañana los vuelvo a invitar para que estemos nuevamente en Cuarentena Cultural. Para mí es un placer compartir con ustedes día a día estos cuentos con el propósito de entregar un poco de entretención y además para generar esta comunicación en estos tiempos tan difíciles que tenemos que estar en cuarentena, que tenemos que estar aislados y que muchas personas se sienten solas. Espero que al escuchar cada uno de los relatos les sirva justamente para distraerse y para, bueno, también tener conocimiento sobre la historia de nuestro país. Como todos los días les digo, hasta siempre, amigas y amigos.